Javier Oliva es académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador de la UNAM, experto en temas de seguridad, y le agradezco que nos tome una llamada esta mañana. Javier, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación y saludos aquí desde una fría Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, desde la Ciudad de México. Javier, ¿están todos los que son o son todos los que están en este listado que, de confirmarse, mañana serían declarados como actores terroristas por parte de Estados Unidos? Pues es muy polémico, ¿sabes? Porque, por ejemplo, pues el cártel de Sinaloa ya no existe, ¿no? Claro. De hecho, sus 4 fundadores, uno está, no sé, el rumor es que está muerto, que es Juan José Esparragosa, y 3 están presos: el Güero Palma, Joaquín Guzmán y Ismael Zambada, 2 de estos, como sabemos, en los Estados Unidos, y hoy confrontados literalmente a muerte en Culiacán, los hijos de Zambada y de Chapo, ¿no? Entonces, habría que pensar o preguntarle a la autoridad estadounidense a qué se refiere con de Sinaloa y otras organizaciones de menor empaque, de menor referencia criminal, pero que si lo que es generar miedo, terror o la con el Código Penal, los artículos 139, 139 y RT, pues hayan algunas organizaciones, desde luego. A ver, vamos a tratar de recuperar la comunicación. Javier, se está cortando la señal. Ojalá se pueda a lo mejor mover de sitio porque estamos perdiendo la señal. Me decía, lo del cártel de Sinaloa, no está actualizada la información, al parecer, de parte del Departamento de Estado norteamericano, porque no ubican esta organización ahora en los 2 bandos, entre chapitos y mallitos, pero también aparece ahí el cártel del Golfo. Ahorita vamos a recuperar la comunicación con Javier Oliva. El cártel del Golfo, que pues su principal operación fue en el año 2000, cuando a través de su brazo armado los Zetas trataron de meterse al territorio del cártel de Sinaloa. Inclusive hubo el intento de entrar a Sonora y con resultados que durante la administración del gobernador Eduardo Burrs se observaron, en donde se les combatió y hubo una escalada de violencia en nuestra entidad en esa ocasión que los Zetas intentaron meterse al estado de Sonora. Vamos a tratar de recuperar la comunicación. Bueno, le decía, están el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel del Golfo, el cártel del Noroeste, la familia michoacana, Cárteles Unidos, pero hay otras organizaciones que no se incluyen en la lista de Estados Unidos. Bueno, Javier Oliva le preguntaba, también incluyen al cártel del Golfo, pero ya está muy diezmado el cártel del Golfo, nomás falta que pongan a los Zetas. Bueno, lo que pasa, yo insisto, es que ¿cuál va a ser el criterio para clasificarlas como organizaciones terroristas internacionales? Sí. Porque pues esto evidentemente traerá un cambio fundamental en su tratamiento jurídico, pero insisto, sobre todo el criterio para que sean consideradas como tales. Y ahí hay que recordarle al auditorio que sí, mañana puede dar a conocer la lista el presidente de los Estados Unidos. No lo hizo el mismo día 20, solo mencionó al Tren de Aragua de Venezuela y a la Mara Salvatrucha 13 de El Salvador, y solo se refirió a cárteles mexicanos. La lista que hoy estamos conversando, Juan Carlos, es una filtración que se publicó en el New York Times en un reportaje muy bien documentado, con 4 corresponsales, y ahí primero se hablaba de 5 organizaciones criminales mexicanas, una colombiana, la salvadoreña y una venezolana. Después se corrigió el error porque se hablaba del cártel del Golfo por en alusión a una organización que tiene más o menos el mismo nombre en Colombia, pero se precisó que se trataba de la organización criminal del Golfo en México, pues por decirlo así. Entonces, hasta el momento esto sigue siendo solo una filtración. Tú, como profesional de los medios, sabes que se trabaja mucho en Estados Unidos. De hecho, el caso de Watergate es justamente una filtración. Esto es otra filtración. Y eventualmente mañana el presidente enviará al Senado, que esto es importante decirlo, la propuesta, y el Senado resolverá entre 15 días y un mes la creación de esta lista. La primera vez que se creó una lista de organizaciones terroristas
fue en 1997 cuando se incluyó a Hamás. Insisto, estas listas son a propuesta del Departamento de Estado. La modificación más reciente fue en el 2023, cuando se incluyó a la Segunda Marcha Italia y a las FARC, ambas organizaciones con sede en Colombia. Ese es el comentario. Sí, Javier Oliva, ¿qué facultades le da el presidente de los Estados Unidos si el Senado le otorga esta declaratoria de actores terroristas a estos cárteles mexicanos? ¿Qué puede hacer el gobierno de Estados Unidos con los cárteles en México y qué no puede hacer? Bueno, lo primero es evidentemente atacar sus fuentes de financiamiento. Eso es muy importante, como lo han hecho. En este momento, Juan Carlos, hay 70 organizaciones en la lista caracterizadas como terroristas, de las cuales 66 tienen que ver con el entorno del islamismo radical. Solamente 4 son latinoamericanos, en Colombia, por cierto. Entonces eso también tomarlo en consideración para las finanzas, para el lavado de dinero, creación de empresas, el establecimiento de acuerdos comerciales, en fin, una serie de cuestiones que pues evidentemente van a entorpecer las relaciones de México y Estados Unidos en todas sus dimensiones. Pero para mí, en el fondo, esto no es sino una treta o un atajo para que Donald Trump, con el argumento de que tiene un país con organizaciones terroristas, pues eche abajo el Tratado de Libre Comercio. Para mí ese es el objetivo fundamental, ¿no? Es realmente la verdadera finalidad de ese planteamiento de organizaciones terroristas. Sí, hay quienes dicen que, Javier Oliva, experto en temas de seguridad, investigador de la UNAM, hay quienes dicen que esta declaratoria de terroristas pudiera facultar a Donald Trump para, a través de drones o inclusive con misiles, atacar objetivos del narcotráfico en México. ¿Es un escenario que usted ve posible? No, absolutamente. A veces creo que es por ignorancia o es por mala fe que se dicen esas cosas, porque la verdad, un planteamiento de esa naturaleza pues llevaría a un quiebre irreversible de las relaciones históricas entre México y Estados Unidos, con muy perniciosos efectos. Mire, es que hay datos geopolíticos que hay que ponderar. Por ejemplo, hay de acuerdo al Pew Center, que es un centro muy reconocido en estudios estadísticos de la población de Estados Unidos, se calcula que hay alrededor de 32 millones de personas que algo tienen que ver con México, ¿no? Y de esos 32 millones, alrededor del 70% viven en Texas y en California. Entonces no es solamente un asunto de arrebato, que ya Trump ya se lo había planteado en su primera presidencia. Claro. Están los testimonios de Mike Pompeo, jefe del Departamento de Estado de aquel momento, y de Spears, que fue su último secretario de Defensa, en donde ambos les hizo el planteamiento de utilizar Tomahawks en las costas sobre todo del estado de Sinaloa, y ambos le dijeron que pues no prosperaría, ¿no? Entonces, sí, y además hay otro aspecto muy importante, en lo que yo he estado trabajando desde hace algunos años, un concepto que me parece muy útil en este momento, que es el concepto de diplomacia militar, es decir, las relaciones que establecen entre dos fuerzas armadas de dos democracias y que pues obviamente rebasan o están un tanto al margen de las coyunturas gubernamentales y partidistas, sea quien fuera que estuviera ya sea en Palacio Nacional o en la Casa Blanca. Entonces esto también es importante tomarlo en consideración. Desde luego está la primacía del poder civil, sin embargo las lógicas de defensa regional y nacionales de ambos países también tienen su dinámica. Este es otro comentario. Sí, Javier, la reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum en el sentido de que la demanda que ha hecho México contra armadoras, contra empresas que fabrican armas en Estados Unidos, se ampliaría para acusarlas de complicidad con los cárteles mexicanos catalogados de terroristas. ¿Pudiera proceder esto en Estados Unidos, que México ampliara la demanda para acusar de complicidad con grupos terroristas? Bueno, el sábado pasado el presidente Trump envió una orden al Departamento de Justicia para que reforzara el ambiente jurídico que le permite a la ciudadanía estadounidense, ya sea la adquisición, posesión o portación de armas. Es decir, se están preparando también jurídicamente, porque este es un derecho constitucional. Podemos o no estar de acuerdo, pero finalmente esos secundarios no deja de ser una apreciación, pero objetivamente es un derecho que tiene la ciudadanía en Estados Unidos. Hay estados como Texas o como Arizona que son más laxos para el tema del mercado local de armas, pero yo prohibirlo
tratarlo de frenar de manera consistente va a ser muy difícil, porque eso es un hecho constitucional. Algunos controles puede haber, sí, sin duda alguna, pero yo insisto que ese paso es aún un poco lejano, y poco probable. Finalmente le pregunto, Javier Oliva, con la detención de Ismael El Mayo Zambada, como decía el expresidente López Obrador, le dieron un palazo al panal de abejas, al avispero, y se desató el caos. Y el gobierno de López Obrador en su momento y el de Claudia Sheinbaum ha coincidido, han acusado al gobierno de Estados Unidos de provocar este relajo y este desorden en Sinaloa. El hecho de que Estados Unidos empiece a actuar contra cárteles mexicanos, al declarados terroristas, ¿no va a provocar una mayor violencia en nuestro país? Mira, eso es muy difícil de preverlo, porque acciones de intromisión de Estados Unidos ya lo acaba de hacer con Ismael Zambada y con Joaquín Guzmán López, ¿no? Sí. Que es difícil, que es no frecuente, eso también es cierto, pero es indudable que vamos a ver en qué condiciones y qué tanto prospera esta iniciativa, porque yo insisto, falta todavía el visto bueno del Senado y los argumentos que se presenten, porque en función de eso justamente perdón, va a ir bajando un arquetipo, una estructura jurídica que le va a implicar precisamente qué recursos a nivel del derecho nacional e internacional van a tenerse sobre el tema del narcotráfico y del terrorismo, claro. Sí. Javier Oliva, muchas gracias por su generosidad y por aportarnos esta información para la audiencia de Sonora. No, muchas gracias a ti por la oportunidad y buena semana para todas y todos. Igualmente, Javier. Javier Oliva, experto en temas de seguridad.